Ya nuestro hermano Aldo oró. Voy a tratar de elevar un poquito la voz para que se escuche, ¿verdad?, atrás. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Los invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, el capítulo número 2. ¿Sí? Vamos a dar lectura a los versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo número 2, los versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues yo creo que por el pasaje que leímos nos podemos dar cuenta de cuál es el tema, ¿verdad? Y el apóstol Juan en estos 3 versículos está hablando a creyentes y está hablando acerca del mundo o de la mundanalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mundanalidad es algo que puede infiltrarse en la iglesia y tomar a los miembros de la iglesia o incluso, ¿sí?, a sus ministros y llevarlos cautivos. Pensemos en Demas. Yo creo, ¿verdad?, los que tenemos algún tiempo en el Evangelio hemos escuchado acerca de Demas. ¿Quién era Demas? Pues Demas era un colaborador del apóstol Pablo. En una de las cartas del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo número 4, los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Es el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo y le dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hermanos, los estudiosos nos dicen que la segunda carta a Timoteo registra la última carta que Pablo escribió antes de ser sacrificado. Él mismo, ¿verdad?, de una de sus cartas dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y es precisamente segunda de Timoteo, la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y es tremendo el poder leer y escuchar estas palabras de Pablo. El apóstol Pablo anteriormente había mencionado a Demas como alguien de honor, ¿sí? Pablo escribió de Demas cuando habló de Lucas, el doctor Lucas, y de otros hermanos, y él describe a estos hermanos, a Lucas y a Demas, como mis colaboradores. Escuchen lo que el apóstol Pablo
escribe en su carta a los Colosenses, en el capítulo número 4 y el versículo 14. Colosenses capítulo 4 y el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O por ejemplo, en su carta a Filemón, en los versículos 23 y 24, Pablo dice lo siguiente. Filemón, versículo 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y es debido a estos pasajes que acabamos de dar lectura que nos dicen los estudiosos que Demas pudo haber sido un ministro del Evangelio. Pablo lo describe como uno de sus colaboradores. ¿Acaso no es trágico y no es triste leer, verdad, que este hombre, que Demas, había abandonado al apóstol? ¿Nos podemos imaginar ser un colaborador del apóstol Pablo? No sé, en alguno de sus viajes misioneros, en alguna de las plantaciones de las diferentes iglesias que el apóstol Pablo y ese grupo de colaboradores establecieron, y en algún momento del tiempo abandonar al apóstol Pablo y al resto de los colaboradores. Yo creo, verdad, que el solo hecho de leer o pensar en ello, pues es algo triste. Sí, es algo triste. Ese es el poder del mundo. Si permitimos su influencia en nuestros corazones. Entonces, con el fin de equiparnos para vencer al mundo, veamos tres cosas en esta enseñanza. Primero, la naturaleza de la mundanalidad. Segundo, la solución a la mundanalidad. Y tercero, la batalla en contra de la mundanalidad. ¿Cómo es que matamos, por decirlo de alguna manera, la batalla contra la mundanalidad? Pero veamos en primer lugar la naturaleza o el origen de la mundanalidad. Bueno, la mundanalidad puede ser muy engañosa, porque el pecado casi nunca se aparece a nosotros como lo que es, como lo que realmente es. Por el contrario, muchas veces se presenta ante nosotros como algo inofensivo y seductor, hasta que nos enreda. Ahora, la mundanalidad no siempre es un rechazo abierto a Dios o una vida sumamente inmoral, o el conformarse a la cultura, ya sea en la forma de vestir, o la música, o el entretenimiento, o aún, ¿verdad?, la búsqueda de riquezas. La mundanalidad es de hecho más profunda que cualquier otra cosa externa y visible, y puede incluso disfrazarse de religión o de una estricta autonegación. Entonces,
surge la pregunta, bueno, ¿y qué es la mundanalidad? Bueno, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos arroja luz a esta pregunta, ¿sí? Por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, en el capítulo número 12, Romanos capítulo número 12 y el versículo número 2, el apóstol nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que mundanalidad significa conformarse al mundo. Mundanalidad significa volvernos o volverse como el mundo. Es como el amoldarnos, el acoplarnos, el tomar la forma como el mundo. Y eso comienza con la mente, el corazón, es decir, el hombre interior, y no solo la conducta externa. Lo opuesto a conformarse al mundo es reconocer y aprobar la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo en este pasaje habla o nos dice respecto de la voluntad de Dios como algo que es bueno, que es agradable y que es perfecto, dice Pablo. Mundanalidad significa seguir a este mundo en su total enemistad hacia Dios y su voluntad. Este mundo es el ámbito de una humanidad caída. Y la mundanalidad es cualquier actividad humana hecha sin Dios o en su contra. Voy a repetir esto que acabo de decir. La mundanalidad es cualquier actividad humana hecha sin Dios o en su contra. Es todo lo opuesto a Dios. La mundanalidad se revela en contra del Señor. La mundanalidad se revela en contra de Cristo, negándose a reflejar la gloria de Dios, que es para lo que fuimos creados. Lo diré de esta manera: la mundanalidad en esencia es todo el amor humano, gobernado por el amor a sí mismo en lugar del amor a Dios. Es ser gobernados por el amor a sí mismo y no por el amor a Dios. De hecho, la Biblia incluso define mundanalidad en términos de amor. ¿Se recuerdan el pasaje que leímos al inicio? Primera de Juan, capítulo número 2 y el versículo número 15. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que la mundanalidad es el amor centrado en sí mismo, por la gente y por las cosas del mundo. Y el apóstol Juan contrasta el amor del mundo con el amor del Padre. En lugar de recibir las bendiciones de Dios con gratitud y adoración a Él, la mundanalidad abusa de la bendición por la exaltación a sí mismo.
La mundanalidad dice, tal vez no de manera audible, yo debo crecer y Cristo debe menguar. En contraste, la piedad dice, Cristo debe crecer y yo menguar. Así que la mundanalidad se manifiesta por una alta preocupación por lo físico y temporal en vez de lo espiritual y eterno. Lo físico y temporal en vez de lo espiritual y lo eterno. Y podemos identificar la mundanalidad por la prioridad puesta en satisfacer nuestros placeres, las posesiones, el prestigio, en lugar de hacer la voluntad de Dios y buscar su reino. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:16 que el amor al mundo es, y lo describe de esta manera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida. Y termina diciendo, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? El pastor y predicador inglés Charles Spurgeon lo describe de esta manera, ¿sí? Hablando, ¿verdad?, de lo que acabo de mencionar, de qué le sirve al hombre, ¿verdad? Como dice uno en los evangelios, ¿de qué le sirve al hombre, dice Cristo, ganar todo el mundo y perder su alma? Y Charles Spurgeon, comentando acerca de ese pasaje, dice así: el hombre termina así, solo y con un ataúd y polvo en su boca, yendo camino al infierno. Gracias. Eso es mundanalidad. Un amor triste, blasfemo y vacío por este mundo presente con toda su maldad y pecado. En contraste, podemos decir que la gloria eterna espera por el Hijo de Dios, quien aprendió a matar la mundanalidad y amar a Dios sobre todo. En segundo lugar, y de manera breve, ¿cuál es la solución para esta mundanalidad anti Dios? ¿Cuál es la solución para esta mundanalidad anti Dios? Bueno, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo es el remedio para todo, incluyendo nuestra mundanalidad. Y Juan declara ahí mismo en su primera carta, pero en unos capítulos más adelante, primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5. El apóstol Juan dice así, primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como verán, lo que Juan está diciendo es que la fe en Jesús nos hace triunfar sobre la mundanalidad. La fe obtiene la victoria sobre los poderes de este mundo, porque la fe nos une a Cristo, permitiéndonos atraer sobre nosotros los recursos de salvación de la gracia de Dios. Los recursos del Salvador. Por ejemplo, si queremos, ¿verdad?, que una lámpara, que una luz funcione, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, tenemos que conectar esa lámpara, esa luz, ¿sí?, a la fuente de poder, al contacto, ¿verdad?, para que pueda encenderse. Del mismo modo, la fe nos conecta, es decir, nos une al único que tiene el poder de vencer al mundo. Y es, ¿verdad?, nuestro Salvador. Escuchen lo que el apóstol Pablo le expresa a los Gálatas en su capítulo 1 y en el versículo 4. Gálatas capítulo 1 y el versículo 4. El cual, es decir, está hablando de Cristo. Si leemos el contexto, está hablando de Cristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este pasaje nos dice que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así que Jesús no solo vino a librarnos de la condenación eterna, por muy grande que eso sea, sino que vino también a librarnos del presente mundo malo. Cristo soportó golpes, vergüenza, dolor y rechazo para arrancar a su pueblo elegido de este presente mundo malo y llevarlo al reino de Dios. Es por eso que Pablo concluye, ¿sí?, en su carta a los Gálatas, pero ahora en el capítulo 6 y el versículo 14. Gálatas 6, 14, Pablo concluye de la siguiente manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, participar en la muerte de Cristo necesariamente significa participar en su resurrección. Es imposible estar unidos a Cristo en su muerte sin estar unidos a su vida. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo número 6 y en el versículo 4, en la última parte de Romanos 6:4, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquellos en Adán andan conforme a este mundo, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y el versículo 2, cuando expresa: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Pero cuando viene Dios con su gracia salvadora y nos une a Cristo, somos vivificados, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Y unos versículos más adelante, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, entonces solo Cristo es el remedio. En tercer lugar, ¿verdad? Y no voy a concluir con esta tercera parte, nomás la quiero introducir. Con la ayuda de Dios, seguiremos el próximo jueves, si Dios lo permite. Sí. ¿Cómo se lucha contra la mundanalidad? Mientras que el dominio del pecado y el mundo ha sido quebrantado a través de la unión con Cristo, su muerte y resurrección, los restos de la mundanalidad aún se aferran al creyente nacido de nuevo. No en vano el apóstol Juan escribió las palabras con las que iniciamos en esta noche. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si no estamos convencidos de esto que acabo de decir, progresaremos muy poco en nuestra santificación. Las advertencias en el Nuevo Testamento contra la mundanalidad abundan. Hay muchas advertencias al respecto. Nos recuerdan repetidamente que debemos vigilar constantemente y luchar contra el mundo mientras estamos en él. Entonces esta lucha involucra primero que todo mortificación. La mortificación, por supuesto, en Cristo. El hombre sin Cristo jamás podrá hacer esto. Es cuando estamos en Cristo que podemos luchar contra el pecado de una manera eficaz, con su gracia y con la ayuda de su Espíritu Santo. Aunque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, aún debemos esforzarnos por someter las obras y deseos carnales. Así que se nos ordena a mortificar, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Necesitamos extraer por la fe de la virtud de la muerte de Cristo para hacer morir aquello que es mundano dentro de nosotros. Y esto es a lo que llamamos la doctrina de la mortificación. Y se refiere ¿a qué se refiere la doctrina de la mortificación? Se refiere a la constante mortificación de cualquier forma de pecado y mundanalidad en nosotros. John Owen nos advirtió que debemos practicar la mortificación todos los días y en cada deber. Así es como lo externaba John Owen. Todos los días y en cada deber. Como ven, o damos un golpe mortal a la mundanalidad interior, o la mundanalidad interior nos destruirá. Es por eso que Juan nombra 3 formas en las que somos atraídos a los caminos del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, en la fuerza de Cristo debemos luchar contra estas 3 formas de mundanalidad. Veamos primero cómo es que debemos luchar contra los deseos de la carne. Primero, debemos luchar contra los deseos de la carne por fe. Porque la fe
se niega a amar a un mundo que se deleita en los deseos de la carne. Eso significa resistir las tentaciones. Resistir las tentaciones de cosas que sabemos que son malas para nosotros. ¿Como cuáles? Pues las drogas, los excesos. La Biblia siempre nos advierte contra los excesos. No debemos ser sometidos a la esclavitud de cualquier cosa física, nos dice Pablo. Debemos ejercer dominio propio. Primera de Corintios, capítulo 6 y el versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6 y el versículo 12, dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, y alguien o alguno de nosotros nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no debemos dejar dominarnos por las cosas que no son lícitas? El mismo apóstol Pablo contesta ahí y dice: porque no todas convienen. Y principalmente porque nuestro cuerpo, si somos creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos habla respecto de la prohibición contra la lujuria. Se prohíbe, por supuesto, toda clase o tipo de inmoralidad sexual en todas sus formas. Cualquier coqueteo, ¿sí?, físico fuera del matrimonio, y Dios nos guarde el uso de pornografía que puede dañar a la persona de una manera irreparable. Dios ha colocado sabiamente la intimidad sexual dentro de la santidad del matrimonio y debemos honrar eso en todas las formas, pero también en muchas otras. Muchos hoy tratan de pasarlo por alto, pero debemos ser modestos en la forma de vestir. Por ejemplo, para no fomentar la lujuria en otros. La ropa que llama la atención sobre nuestros cuerpos despierta la lujuria que ofende a Dios, y Él culpa a los que provocan la lujuria, así también culpa a los que la codician. Así que negarse a amar al mundo significa alejarnos de todo lo que es de naturaleza mundana y pecaminosa. ¿Cómo qué? Música, fiestas mundanas y formas de entretenimiento poco edificantes, todo aquello que despierte la lujuria. Y lo que debemos de preguntarnos es, de todas esas formas de entretenimiento, ¿puedo orar por ellas? ¿Glorifican a Dios o encienden la lujuria? Pasan la prueba de Filipenses 4:8, que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, dice Pablo, piensen en aquellas cosas honestas, justas, puras, amables y de buena reputación. Tenemos que evitar tanto como podamos en este mundo cualquier cosa que fomente en nosotros la lujuria. Incluso lo que debemos evitar puede parecer lícito en sí mismo,
Debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Y este es con el versículo que quiero concluir en esta noche. Romanos capítulo 13, los versículos 11 al 14. Romanos 13, los versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien. Continuamos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Adelante.